Lo que te voy a decir no va dirigido a tu intelecto, no es una secuencia lógica de argumentos para entender ni una bonita historia para escuchar pasivamente. Es un susurro dirigido a una parte de ti que quizás has olvidado o que el ruido del mundo ha enterrado. Una parte de ti, quién sabe, una parte que no necesita pruebas porque reconoce la verdad cuando la siente. Y si aún estás aquí, no es por casualidad, nunca lo es. Hay llamados silenciosos que solo el alma puede escuchar. Y a veces, esos llamados toman la forma de un video como este de una voz desconocida que sin embargo parece hablar exactamente de lo que nunca has logrado poner en palabras. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas presencias cambian una habitación? No son necesariamente personas que hablan en voz alta, que ríen más que los demás o que acaparan la atención. No, a veces son aquellos que no hacen nada espectacular. Llegan, se sientan y aún así el ambiente cambia. El silencio se vuelve más denso, las conversaciones se ralentizan, se instala una calma. Esa calma no es timidez, es una frecuencia, una energía, y a veces es la tuya. Hay personas que no saben que irradian luz. No han aprendido a brillar porque nadie les ha dicho que tienen luz. Entonces caminan por el mundo tratando de pasar desapercibidos, sin darse cuenta de que incluso en la sombra iluminan. Su mirada serena, su simple presencia reconforta y no entienden por qué desconocidos les cuentan su vida en una fila o por qué los niños vienen espontáneamente a acurrucarse junto a ellas. No es una casualidad, no es una anomalía, es una firma vibratoria. Es difícil vivir con este don cuando nadie te lo ha explicado. Cuando desde la infancia has sentido las atmósferas sin que nadie te las describa. Cuando has percibido la tristeza detrás de una sonrisa o la rabia en un silencio. Has crecido con este radar interior, pero en lugar de llamarlo sabiduría, a menudo lo han llamado hipersensibilidad. Te han acusado de exagerar, de tomarte todo a pecho, de ser demasiado algo, demasiado tranquilo, demasiado serio, demasiado misterioso, demasiado cansado, sin razón aparente. Pero esa razón está ahí. Siempre ha estado ahí. Absorbes lo que los demás evitan, cargas con lo que desborda en ellos, y nadie te ha dicho nunca que eso es una forma de poder, una energía. El poder espiritual no es ruidoso. No necesita tambores para hacerse sentir. Actúa sin forzar, transforma sin intención. Quizá ya te has dado cuenta de que los conflictos se calman después de tu intervención, aunque solo hayas pronunciado unas pocas palabras, o que algunas personas te evitan después de cruzarse contigo sin saber siquiera por qué. No eres tú quien evitan, es lo que tu energía revela en ellas. Es el reflejo que perciben en tu silencio. Y ese silencio lo has domesticado, lo has incluso cultivado. Porque en este mundo que grita por existir, tu alma te ha enseñado a escuchar lo que no se oye. Te ha mostrado que el mayor poder no es convencer, sino encarnar. No impresionar, sino vibrar. Y tú vibras aunque no lo sepas. Vibras cuando eres auténtico, cuando no interpretas ningún papel, cuando simplemente estás ahí. Pero estar simplemente ahí, en un mundo que exige demostrar constantemente tu valía, es un acto de rebeldía. Eso te hace diferente, y a veces esa diferencia pesa. A menudo te has preguntado por qué te sientes tan cansado tras socializar. ¿Por qué ciertos lugares te provocan dolor de cabeza sin razón? ¿Por qué duermes mal algunas noches sin que nada anormal haya ocurrido? No es imaginación, es una carga invisible, una resonancia entre lo que percibes y lo que el mundo no quiere reconocer. Pero sigues aquí a pesar de todo.
Aunque aún no entiendas todo, aunque hayas dudado 1000 veces de ti mismo, aunque hayas intentado normalizarte, has permanecido un ancla silenciosa en la tormenta de los demás. Y lo que llevas es extraño. No es una carga, es un llamado. Y ese llamado quizás empieza a hacerse oír en ti. Has entrado en algún lugar y has sentido que algo no iba bien sin que nadie hubiera hablado aún. Has puesto un pie en una casa y has percibido un peso en el ambiente, una tensión silenciosa, casi asfixiante, como si las paredes mismas guardaran un secreto. Quizás nunca hayas hablado de ello porque este tipo de percepción se siente dentro porque es invisible, porque molesta. Y sin embargo, tu cuerpo ya lo sabía. Tu respiración se hacía más corta, tu corazón latía un poco más rápido. Lo sabías antes de comprender, incluso antes de que los hechos explicaran lo que ya habías intuido. Tal vez te dijeron que eras paranoico, demasiado sensible, demasiado dramático, y entonces aprendiste a guardarlo todo para ti. Pero nunca te ha abandonado. Sigues percibiendo la emoción en una mirada que se desvía, la mentira oculta tras una sonrisa educada, la ira escondida en un apretón de manos excesivamente firme. Lo que sientes nadie te lo enseña y aún así lo sabes. Es como una memoria que no viene del cerebro, sino del corazón. Cuando observas, no miras, sientes. Lees las líneas del nombre pronunciado como otros leen un libro abierto. Es un talento, sí, pero también una carga porque sientes todo, incluso lo que no te pertenece, incluso lo que los demás ni siquiera quieren sentir. Y lo sientes en la piel, en el estómago, en las noches de insomnio. Una angustia sin nombre, un malestar sin causa aparente. Llevas el eco de dolores que no son tuyos, y ahí es donde se vuelve difícil, porque explicar a los que te rodean que te duele sin herida, que estás agotado sin haber corrido, que estás triste sin causa evidente, parece imposible. El mundo quiere razones tangibles, pruebas, pero tu alma no las necesita para saber. Ella sabe. Como un árbol sabe que se acerca el invierno, como el océano presiente la tormenta antes de que oscurezca el cielo. ¿Recuerdas esos momentos en que todo parecía ir bien? Aparentemente una conversación normal, un entorno tranquilo, sonrisas, ruido, gente, y tú por dentro sintiéndote asfixiado. Algo no iba bien y lo supiste. Quizás días después estalló un conflicto, se reveló un secreto, salió a la luz una verdad. Pero tú ya lo sabías. Ese es el precio de sentir lo invisible. Ves las grietas mucho antes de que la pared se derrumbe. Nunca aprendiste realmente a lidiar con esto. En la escuela te enseñaron sobre volcanes, ecuaciones, las capitales del mundo, pero nadie te enseñó a anclarte cuando tu cuerpo capta la tormenta emocional de los demás. Nadie te enseñó a decir que no a una energía que no elegiste. Así que hiciste lo que pudiste. Sonreíste cuando en realidad querías huir, consolaste cuando tú mismo llorabas por dentro, escuchaste mientras tu silencio gritaba de agotamiento. Quizás intentaste protegerte, volverte más fuerte, más frío, pero no funcionó porque tu esencia no se puede engañar. Aunque finjas, tu alma permanece abierta como un oído atento al mundo. Eres un canal, una especie de radar emocional viviente, y siempre lo has sabido, solo que no sabes qué hacer con ello, y entonces llega el cansancio. No es una fatiga que un café pueda quitar, es un peso en el pecho, una saturación interna como si llevases demasiada carga, pero en realidad la llevas. Asumes lo que los demás reprimen. Absorbes lo que proyectan y a veces olvidas que no tienes por qué hacerlo, que tienes el derecho de no cargar con todo, pero cómo soltar lo que no sabes nombrar, cómo liberarte de un peso invisible, cómo protegerte sin encerrarte.
Estas preguntas a veces te atormentan y sin embargo, una parte de ti ya conoce las respuestas porque ya has vivido esos momentos de claridad. Esos instantes en los que en un simple silencio te encontraste a ti mismo una tarde solo. Un paseo por la naturaleza, una mirada compartida sin palabras, un escalofrío inexplicable, está presente cada vez. Tu sensibilidad no es una debilidad, es un sentido, un sexto sentido, un vínculo directo con aquello que el mundo ignora. Y si estás aquí ahora escuchando estas palabras, quizás sea porque ha llegado el momento de dejar de dudar de lo que sientes. Es hora de entender que tu cuerpo te habla, que tu corazón te guía, que tu intuición es una brújula y que no tienes que desconectarla para ser aceptado. Al contrario, tal vez es hora de prestarle atención, finalmente como se escucha a un viejo amigo al que se ha ignorado durante demasiado tiempo, existen lugares donde respiras mejor sin saber realmente por qué. Momentos donde el silencio se convierte en una caricia, instantes suspendidos, donde nada intenta cambiarte, evaluarte ni incomodarte. Es en esos refugios sutiles donde tu alma se regenera, no en el bullicio ni en la agitación constante del mundo, sino en esos espacios desnudos, purificados, casi sagrados, donde finalmente puedes soltar lo que llevas. Siempre lo has sabido sin necesidad de expresarlo. Tu soledad no es una evasión, es una necesidad, una forma de respirar que los demás no siempre entienden. Ellos lo llaman aislamiento. Tú sabes que es un regreso, un retorno a ti mismo. Cuando el bullicio del mundo se aleja y te enfrentas a ti mismo, ya no hay un papel que interpretar, ni una máscara que mantener, ni esfuerzos que hacer para parecer completo. Eres íntegro incluso en tus fallos, incluso en tus silencios. Y ahí, en esa desnudez del alma, te das cuenta de lo valiosa que es la soledad. Quizá te has sentido culpable por buscarla. Tal vez pensaste que era un defecto, una debilidad, una retirada, porque todo a tu alrededor valora la hiperconectividad, la exposición, la accesibilidad constante. Pero lo que el mundo olvida es que algunas almas para existir plenamente necesitan retirarse. Tú eres una de esas. Nunca has necesitado multitudes para sentirte vivo. Al contrario, demasiada gente hace que desaparezcas. Demasiadas palabras te alejan de tu propio lenguaje interior. Necesitas espacio, necesitas calma, necesitas esa ausencia de expectativas donde simplemente puedes ser. Porque en ese silencio algo se realinea dentro de ti. Casi imperceptible, una luz tenue, un hilo invisible que reconstituye sin anunciarlo todo lo que se había deshecho sin que lo supieras. Sabes lo que se siente, ¿verdad? Después de un día dando, escuchando, cargando con las emociones de los demás, te encuentras solo y todo vuelve a ser respirable. No es la ausencia lo que sana, es el permiso para no responder, para no sonreír, para no explicar, para no actuar. Es en este permiso donde tu energía vuelve a tomar forma. Y a veces ni siquiera es una elección, es una necesidad vital. Los demás pueden no entender, te dirán, eres distante, eres cerrado, te alejas todo el tiempo, pero no saben que te vas para volver. No saben que este retiro es lo que te permite permanecer entero, que sin él te desmoronarías. Te recoges en silencio como quien vuelve a pegar las piezas de un jarrón que todavía ama. Te conviertes en ti mismo poco a poco, sin público, sin validación, sin relato. Y en esos momentos te redescubres. Escuchas pensamientos que habías dejado de lado. Sientes emociones que habías guardado bajo llave. Tocas sin filtro la verdad cruda de tu ser. Y no siempre es cómodo, pero es verdad auténtica, a veces dolorosa, pero nunca vacía. Porque en tu propia mirada no hay mentira, no hay máscara. Solo estás tú. Y esa luz suave, casi olvidada, que solo espera brillar. No es un lujo, es una urgencia.
Volver a uno mismo no es un capricho del alma frágil. Es una fuerza, una disciplina de la mente sensible, una manera de preservarse en un mundo que no deja de alejarte de ti. Tienes este don, sientes lo que otros callan, pero este don necesita un santuario, y ese santuario no es un lugar, es tu silencio, es tu soledad elegida. Es el espacio sagrado que te creas para no convertirte en un reflejo perdido en las expectativas ajenas. Cuando estás solo, realmente solo, sin obligaciones, sin interacciones forzadas, se siente como un gran suspiro interior, una liberación invisible. Tus pensamientos se ralentizan, tu corazón late de otra manera. Vuelves a ser testigo de tu propia vida. Y eso es raro, es precioso. Porque en este mundo que impone un ritmo ajeno, finalmente recuperas el tuyo. Y ese ritmo es el de tu alma. No el del mundo ni el de la urgencia. El tuyo. Nunca has sido ordinario. Incluso cuando lo has intentado, incluso cuando te has adaptado a las costumbres, a las normas, a las expectativas, siempre has sentido que había algo en ti que no encajaba en las cajas, una especie de frecuencia diferente, una verdad que latía en tu silencio, un fuego sereno que nada ni nadie había podido explicar. Quizás te has esforzado por ser discreto, por no molestar, por encajar, pero a pesar de todos esos esfuerzos, tu energía hablaba por ti, te precedía en tus palabras, tocaba a las personas sin que entendieran por qué se sentían tan conmovidas, tan expuestas, tan emocionadas, y a veces se alejaban, no tú. Lo que despertabas en ellas. Te has dado cuenta, ¿verdad?, de cómo algunas personas se cierran después de haberte cruzado, de cómo sin razón aparente toman distancia como si tu simple mirada revelara demasiado, como si fueras un espejo demasiado, honesto en un mundo que prefiere reflejos borrosos. No necesitabas hablar alto para ser percibido, no necesitabas imponer nada. Tu silencio era suficiente, tu presencia era suficiente, y para algunas personas esto resulta insoportable porque nunca han aprendido a enfrentarse a su verdad. Verás, no es que molestes a los demás, sino que en tu presencia ya no pueden seguir engañándose a sí mismos, y ahí reside tu poder. En lo que no haces, en lo que no fuerzas, no luchas por convencer, no necesitas alzar la voz para existir, encarnas, vibras y esa vibración, por discreta que sea, tiene el poder de derribar muros, no porque haga ruido, sino porque es sincera. Hay algo en tu forma de ser que detiene el mundo, una mirada posada sin juicio, una escucha que no pretende responder, una respiración que calma sin decir nada. No es un talento aprendido, no es una técnica, es una naturaleza profunda que llevas contigo desde la infancia y que durante mucho tiempo has intentado ocultar. Porque sí ha habido momentos en que te has preguntado si eso era un defecto, si tú eras el problema, si eras demasiado pesado, demasiado intenso, demasiado diferente. Incluso has querido apagarte un poco, hacer que tu fuego sea menos visible, bajar el volumen de tu alma para ser aceptado. Pero eso nunca dura mucho, ¿verdad? Porque cada vez que intentas encogerte, algo en ti se contrae. Una especie de tristeza silenciosa, un distanciamiento interno que sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu energía. La verdad es que nunca has estado hecho para parecerte a los demás. Y no es arrogancia, es conciencia. Naciste para encarnar algo distinto, otra manera de ser, otra manera de amar, otra manera de mirar el mundo. Y claro, eso molesta, porque todo lo que no encaja en el molde genera resistencia. Pero no te corresponde ajustarte. No te toca mutilarte para caber en un marco demasiado estrecho. No te corresponde reducir tu alma para calmar las inseguridades ajenas. Estás aquí para brillar sin excesos, sin pretensiones, simplemente irradiando tu ser, tu silencio, tu mirada. Y esa irradiación no la eliges,
Ella se reorganiza, se despierta, incluso cuando no haces nada. Pero necesitas reconocerlo, porque mientras no aceptes lo que llevas dentro, seguirás sufriendo. Seguirás absorbiendo lo que no es tuyo. Seguirás agotándote para mantener una paz que no es tuya. Seguirás dudando de lo que ya sabes, y esa duda no te protege. Te aleja de ti mismo. Tienes el derecho de ser lo que eres, completamente, sin filtros, sin miedo. No estás aquí para salvar al mundo, estás aquí para revelarte. Pero en esta revelación, algunos sanarán, otros se alejarán. Y todo eso está bien. No tienes nada que demostrar. Solo tienes que ser, pero ser plenamente con toda la intensidad que eso implica, con toda la luz que requiere, porque el mundo necesita esa luz. Aunque todavía no lo sepa, aunque al principio la rechace, la necesita, y tú ya lo sabes. Has entrado en habitaciones y sin decir una palabra, has sentido cómo cambiaba la atmósfera. Lo has notado en los hombros que se relajan, en las voces que bajan de tono, en esos silencios súbitos que no son vacíos, sino llenos de presencia. No has hecho nada y aún así todo se ha movido. Quizás ya te han dicho tras tu partida que desde que te fuiste ya no es lo mismo. No sabes cómo responder a eso porque tú mismo no siempre entiendes lo que traes, pero lo llevas contigo y se transmite. No es un papel, no es una pose, es tu frecuencia. No se impone, no fuerza nada, pero toca como una música que solo suena para quienes saben escuchar. Aquellos que han llorado en secreto, que han resistido sin apoyo, que han sentido ese peso invisible que nadie nombra. A ellos les hablas sin hablar, a ellos les tiendes la mano, incluso en silencio. Eres un centro, y los centros no corren, no se agitan, respiran, esperan, sostienen, acogen. Quizás por eso algunos se acercan a ti como si ya te conocieran, como si buscaran en ti un espacio donde finalmente puedan descansar. Nunca has buscado desempeñar ese papel, pero siempre lo has encarnado. Eres ese soplo que calma, esa mirada, que no juzga, esa presencia que permite. Y no siempre es fácil, porque no todos están preparados para eso. Algunos te evitan, otros te atacan, no porque hagas daño, sino porque tu sola existencia recuerda a cada uno lo que ha perdido o lo que ha rechazado escuchar en su interior. Tu paz incomoda porque es auténtica, porque saca a la luz el caos oculto, y es ahí donde tu energía se vuelve casi revolucionaria. No habla pero desprograma, no reacciona pero reconfigura. No necesitas dominar ni convencer, no estás aquí para acumular, estás aquí para vibrar, y tu vibración es un alineamiento entre el interior y el exterior. Un acuerdo raro, una coherencia que muchos han olvidado, y por eso te recuerdan. No por lo que dices, sino por lo que las personas se convierten cuando están contigo. Se vuelven más auténticas, más profundas, más vivas. Y a veces eso les asusta, pero a menudo les libera. No necesitas entender cómo funciona esto. No necesitas explicarte, solo necesitas recordar. Recordar que eres un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que la gente cree ser y lo que realmente son en profundidad. Abres esos pasajes sin quererlo y en tu estela. Las cosas se ajustan, se revelan, se reparan. Eso requiere fuerza, no una fuerza externa brutal o defensiva, sino una fuerza interior, silenciosa, profunda. Aquella que permite mantenerse centrado cuando todo se tambalea a tu alrededor, aquella que acepta no ser comprendido siempre que te mantengas fiel a lo que sientes, aquella que no busca complacer sino encarnar. Ahora sabes que tu energía no es un accidente, no es un exceso, no es una fragilidad, es una presencia.
una presencia que es clara a veces sin que nadie lo note, y eso es suficiente. Lo que eres es suficiente. No necesitas convertirte, no necesitas mejorar para merecer tu lugar, ya lo tienes. Así que respira, no cambies nada, vuelve simplemente a ti, no a la versión que el mundo espera, sino a la versión que tu alma llama, y déjala brillar en la suavidad, en la sombra, en la luz, no importa, porque aquellos que deben verte te verán, aquellos que deben escucharte te escucharán, pero aquellos que deben vibrar contigo lo harán sin que tengas que extender la mano, porque no estás aquí para convencer, estás aquí para recordar a aquellos que han olvidado que ellos también tienen esa luz dentro de sí, y siempre comienza con un suspiro, una mirada, una presencia, la tuya.